libro de Jonás, versículo 4. Voy a empezar a leer por el versículo 1. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Qué es lo que está pasando con Jonás? ¿Por qué Jonás se siente así? Que quiere que sabe de que Dios es bondadoso y quiere morirse. ¿Por qué es que Jonás se siente de esa manera? Bueno, para nosotros saber el motivo por el cual Jonás se siente de esa manera, tenemos que ir para el versículo de atrás, para el capítulo de atrás, que es el capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 6. Pero antes de eso yo voy a hacer una narración, ¿no? Acerca de lo que la clase que le quiero traer hoy es acerca de que Dios había mandado a Jonás a Nínive para que le llevara la palabra a esas personas, o esas personas no conocían a Dios y estaban haciendo cosas malas. Entonces Jonás no quería ir allí porque sabía bien de que esa gente era muy malo. Entonces Jonás no quería ir a la ciudad esa. ¿Y qué sucedió? De que se fue para otro lugar. Y cuando vio para el otro lugar ese, Dios hizo que una tormenta tuviera que la tormenta hiciera de que el barco donde estaba Jonás no funcionara bien. Entonces, ¿qué sucedió? De que Jonás tuvo problemas con los que estaban, con los marineros que estaban ahí. Y entonces lo tiraron al agua. Entonces cuando lo tiraron al agua, vino un pez grandísimo y lo tragó, se lo tragó. Entonces el pez llevó a Jonás para el lugar donde Dios quería que fuera, porque Dios fue el que hizo todas esas cosas. Entonces, si ustedes tienen tiempo, yo quisiera que ustedes leyeran el capítulo ese, que es de cuatro capítulos, que lean el libro ese que es de 4 capítulos para que ustedes vean más o menos la historia. Entonces no quería de que esa gente estuvieran ahí, pero ¿qué hizo? De que Dios lo conllevó a que fuera a ese lugar. Y cuando llegó a ese lugar, lo voy a decir no lo voy a decir, sino lo voy a dejar que ustedes lo voy a leer aquí lo que dice. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real y hizo duelo y se cubrió de ceniza, y luego mandó que se profanara en Nínive por decreto del rey y de su corte. Ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que todas las personas, junto a sus animales, haga duelo y clame a Dios con toda su fuerza. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no
perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que él había anunciado. Ok, entonces era como le estaba diciendo, de que Jonás estaba agüitado. ¿Por qué? Porque las personas de Nínive se habían arrepentido de sus pecados. Entonces Dios los va a perdonar por eso, los perdonó por eso, porque Dios es tan misericordioso de que Él perdona a todas las personas que cometen pecados y se lo confiesan a Él y no lo vuelven a cometer más. Entonces Jonás estaba agüitado por eso, porque esas personas de Nínive recibieron la salvación por mediación de Dios, de que Dios le había mandado un mensaje de que si ellos no cambiaban la forma de vivir, Dios lo iba a destruir. Pero como cambiaron su forma, Dios no lo va a destruir. Pero que Jonás lo que quería era de que Dios lo destruyera. ¿Usted me entiende? Entonces por eso es que él está cuidado. Aquí en el capítulo 4, por eso es que él está cuidado. Entonces está pidiéndole a Dios de que le quite su vida. Hermano, ¿y por qué quería Jonás que Dios destruyera ese pueblo? Porque mire, este pueblo... Porque Dios lo mandó ahí, pero... Sí. Pero porque eran malos. Pero si se volvieron buenos, ¿por qué no quería estar ahí? Porque... Está buena la pregunta esa. Está buena la pregunta esa. Mire, en el libro de Reyes, los libros de Reyes, nosotros podemos ver podemos leer acerca de todas las cosas malas que le hizo la gente de Nínive a la gente de Israel, a la gente de su pueblo. ¿Me entiendes? Porque le habían hecho muchas cosas malas. A toda esa gente los tenían, ¿por qué los tenían como presos? Los tenían como esclavos. Y todo eso lo había mandado Dios. ¿Por qué? Porque Dios había castigado. Dios castiga a las personas que no le hacen caso. Entonces, yo quisiera que usted estudiara los libros de Reyes y se va a dar de cuenta de que el mismo Dios es el que mandó a la gente de Nínive a que le hicieran las cosas malas a los israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas no le hacían casos a Dios. Entonces Dios mismo le dio la oportunidad a la gente de Nínive para que le pusieran presión a la gente de Israel. Entonces por eso era que él no quería ir a predicarle la palabra de Dios. Pero también es una cosa de que Dios es Dios y Dios nos hizo a todos nosotros y todos nosotros tenemos que hacerle caso a lo que dice Dios. Y entonces él estaba resentido por eso, de que iban a salvar a Nínive. Por eso fue. Pero que Dios es Dios y Dios sabe lo que está haciendo. Está buena la pregunta esa que hizo. Está bien eso. O sea que Jonás, como quien dice, quería venganza de que destruyera el pueblo. Seguro que sí, porque esa gente tenían oprimido a muchos, a toda Israel, a la gente de Israel. Yo quisiera que usted leyera el libro de Reyes, el primero y el segundo, y también el libro de Crónicos, que ahí explica más o menos las cosas que están sucediendo. Entonces me quedé en el versículo 3, en el capítulo 4, versículo 3. Vamos a empezar ahí. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Eso le dice él, Jonás, a Dios. Tienes razón de enfurecerte tanto. Fíjate cómo le dice Dios. Le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una ramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad.
Bueno, Jonás se puso ahí, hizo como un especie de una sombra para que el sol no lo molestara. Entonces quería ver qué iba a hacer Dios con la ciudad. Si Dios iba a destruir a la ciudad o no la iba a destruir, todavía está pensando en que destruyera la ciudad. ¿Me entiendes? Hay veces que nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos. ¿Te me entiendes? Entonces, Dios es el que manda y Dios es el que sabe lo que está haciendo. Y tenemos que darle el espacio que Dios se merece y que necesita para que hacer su voluntad, no la voluntad de nosotros. Eso es lo que sucede en todos los lugares. Desde el principio, como hasta ahora mismo, también nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Y eso no es así. Primero la voluntad de Dios. En el versículo 6 dice, para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Fíjate para que tú veas lo que es Dios, lo bueno que es Dios. Jonás necesitaba sombra. ¿Y qué hizo Dios? Le puso una planta inmediatamente, porque Dios tiene potestad para hacer las cosas rapidísimamente y como Él quiere. Le puso una planta para que le diera sombra a Jonás. Y Jonás se puso contento. Se puso muy contento por eso. Eso es como, por ejemplo, nosotros ahora mismo vamos a comprar y vamos para el Walmart o vamos para el Fiesta o vamos para cualquier lugar de eso. Y entonces estamos buscando, tratando la manera de encontrar un parking lot ahí mismo cerca de la puerta. Entonces cuando nos encontramos que vemos un parking lot cerca de la puerta, ay, qué bueno, nos sentimos contentos porque no vamos a estar lejos de la puerta de entrar. Entonces nosotros siempre estamos contentos con las cosas que nos agradan a nosotros. Siempre nosotros vamos a estar contentos con las cosas que nos agraden a nosotros. Que eso mismo fue lo que le sucedió a Jonás. Se puso contento por la sombra que estaba recibiendo del árbol que lo puso ¿quién? El Señor. El Señor. Dios le puso el árbol ahí no había ningún árbol. Dios se lo puso él ahí. Y entonces se puso muy contento. Y luego me lo quitó. Sí, pero ves, todavía no se adelante, no se adelante, no se adelante, no se adelante. Entonces Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano le hiriera y la planta se marchitó. Al salir del sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseo de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Fíjate, cuando Dios le puso la planta, estuvo contentísimo. ¿Se entiende? Pero cuando Dios mandó al gusanito para que se comiera la planta, para que se la secara, se agüitó. Entonces quería morirse otra vez. Ya no estaba contento si un día anterior. Entonces el otro día ya se quería morir otra vez. ¿Por qué? Porque no tenía la sombra. ¿Tú me entiendes? Pero es que Dios le está enseñando, le está dando una lección a él. ¿Tú me entiendes? Y también nos está dando una lección a nosotros. ¿De qué? De que nosotros debemos hacerle caso a Dios y no ponerle atención a las cosas materiales, porque las cosas materiales es Dios el que las provee, y las cosas materiales se deshacen rápido, pero las cosas espirituales no. Entonces nosotros tenemos que tener
la fe en Dios, porque Dios es espíritu. Y mientras nosotros tengamos la fe en Dios, todas las cosas van a salir bien. Pero mientras que, mira, le puso la fe a la planta y estaba contento. Cuando ya la planta no tuvo maíz, ya que se agüitó. Si él hubiera puesto la fe a Dios desde el principio, él hubiera seguido contento y hubiera estado contento todo el tiempo. Porque con Dios hay felicidad y Él lo hay todo. Cuando nosotros tratamos la manera de poner las cosas a la material, lo material se deshace, pero la palabra de Dios va a seguir por siempre, por tiempo, por siempre. Nosotros estamos vivos aquí, carnalmente ahora, pero nosotros nunca vamos a morir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos vida eterna. ¿Te me entiendes? Y sí, el cuerpo de nosotros no va a estar aquí, pero la palabra de Dios siempre va a seguir. Porque hace muchos años que la Escritura se escribió y hace muchos años de que Él habló sobre esto que nosotros estamos estudiando ahora. Y mira, nosotros lo estamos leyendo ahora, hace muchos años atrás. Así que la palabra de Dios jamás se acabará. Ahora bien, pero Dios, ese es en el versículo 9, pero Dios le dijo a Jonás: tienes razón de enfurecerte tanto por la planta. Si tienes razón para enfurecerte tanto por la planta, claro que la tengo, dice Jonás. Le respondió: me muero de rabia. Entonces el Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Él le puso, Jonás le puso más esfuerzo a la mata que Dios había plantado para él, en vez de poner ese mismo esfuerzo que él se lo puso a la mata, se la había tener puesto a las personas que él le predicó la palabra de Dios. Y él no estaba preocupado por esas personas. Él estaba preocupado ¿por qué? Por la planta, preocupado por él. Pero Dios no se preocupa por las cosas materiales. Dios se preocupa por las cosas espirituales y principalmente por todos nosotros los humanos. Porque Dios nos amó tanto a nosotros y nos ama tanto a nosotros que mandó a su Hijo para que se muriera por nuestros pecados. Ahora bien, entonces estamos aquí en el versículo 11. Pero voy a empezar a leerlo otra vez desde el 10 para hacerle completo. Ok, el Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, no habría yo de compadecerme a él. De compadecerme. Bueno, ¿qué me puede decir qué es lo que quiere decirle Dios aquí cuando le dijo acerca de 20,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda? ¿Qué me puede decir? ¿Qué ustedes pueden entender acerca de qué es lo que quiso decirle Dios a él acerca de eso? De que la gente de Nínive no distingue la mano izquierda de la mano derecha. ¿Que ven todo igual? No, está bien, sí, pero bueno, lo que quiso decirle él aquí de que no distinguen la mano izquierda a la derecha es de que no saben lo que es bueno ni lo que es malo, que no lo distinguen, todo para ellos hacen lo que quieran hacer, ¿tú me entiendes? Pero la gente de Israel
Ellos saben lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios le dejó saber a ellos cómo se debe vivir. Entonces Dios está dando la manera de enseñarle a la gente en Niví, de Nínive, tengo problemas siempre con eso. Nínive, de cómo poder vivir y cómo poderse encontrar con Dios. Entonces, ahora, esta lección es una lección muy bonita, porque nos enseña a nosotros a cómo nosotros podemos compartir la palabra de Dios con las personas que no lo conocen y no ser egoísta. Y así hayan personas que no hayan hecho cosas muchas malas, nosotros debemos tratar la manera de enseñarle la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, si usted tiene alguna persona de que le ha hecho algo malo, muchas cosas malas, esa persona, usted trata la manera de hacerle cosas buenas, las cosas malas que esa persona le ha hecho a usted trata la manera de pagársela con cosas buenas. Esa persona se va a dar de cuenta de que usted está haciendo cosas buenas por él, por ella. Y no es esa persona, es Dios el que está mirando su obra. Y es Dios el que va a determinar lo que va a suceder, la relación que usted va a tener entre usted y la persona que le hace cosas malas. Porque Dios es el que está en el poder. Y todas las cosas suceden porque Dios quiere que suceda. Y entonces, esas son unas lecciones que Dios nos enseña a nosotros para poder nosotros edificarnos y saber de que Él es el que está detrás de todas las cosas que suceden. Y Dios quiere que todos nosotros nos salvemos. Dios quiere de que todo el mundo lo conozca a Él. Dios quiere de que todo el mundo tenga relación con Él para que podamos tener un buen desarrollo y podamos tener la misma relación de que tuvo Jesucristo con Dios. La misma relación de que Jesucristo tuvo con Dios es la misma relación que nosotros debemos tener con Dios y la debemos tener entre todos nosotros. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo su obra y glorificarlo a Él, porque Él nos hizo a todos nosotros para que nosotros lo glorifiquemos a Él y tengamos paz con Él. Entonces, yo voy a terminar esta clasecita y quisiera de que cada uno me pudiera decir qué fue lo que aprendió acerca de esta clase. Porque si no aprendieron nada, aprendieron a obedecer a Dios. ¿Qué fue lo que más o menos, qué fue lo que más le agradó acerca de la clase? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención acerca de la clase que yo? Pues yo vi que Jonás estaba rebelde con Dios, no estaba obedeciendo la palabra de Dios. Y entonces pues yo pienso de que él tenía que hacer lo que Dios le demandaba hacer. Porque pues uno tiene que hablarle a aquellas personas que no conocen de Dios, de la palabra de Él. Entonces Dios le estaba mandando a Jonás a que le hablara la palabra de Él, que le hiciera entender que había un Dios vivo. Seguro. ¿Está bien? ¿Y usted qué tiene que decir? Pues que tengo que seguir a Dios. Yo,
que tenemos que tener por encima de todo y todo primeramente a Él. No, ¿y usted? Ah, bueno, lo que ya siempre sabemos, ¿verdad? Pero no lo siguen confirmando, de que así como Dios nos da, nos quita, porque Él es el único que nos da y nos quita cuando no nos portamos bien, y que debemos de no guardar rencor hacia las personas que nos hacen mal, porque eso solamente acumula rencor en nuestro corazón, y que si nosotros en lugar de guardar rencor en nuestro corazón nos portamos bien con aquellas personas que nos hacen mal, no importa que la persona no lo tome en cuenta, al fin y al cabo que Dios es el que está mirando y nos lo está tomando en cuenta, que eso es lo que nos debe de importar más. Seguro. Muy bien. ¿Y usted, Mario? Dios les enseña cómo debemos de obedecerle a Él. Sí. Nos está dando una gran enseñanza porque dice que debemos aprender a escuchar a Dios cuando nos manda a un lugar. Sí. Hay que obedecer, por eso lo castigo a él, por no obedecerle, no predicarle al pueblo, a Nínive. 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 Hay que aprender más de la Biblia y perdonar al que nos ofende. Pues a mí me llamó la atención el enojo de Jonás, que él estaba enojado porque él predicó, después de todo lo que pasó, que estuvo en el pez y todo, él predicó que iba a haber destrucción en 40 días a Nínive, por cómo se estaban portando. Y él salió afuera, hizo una ramada a esperar la destrucción del pueblo. Pero parece sorpresa de que pues no, ¿verdad? Porque se habían puesto en ayuno de oración, se habían arrepentido. El enojo de él era porque no se destruyó, ¿verdad? Y por eso él estaba enojado. Pero Dios le puso un gran ejemplo, le puso una planta, le dio sombra, y el día siguiente el gusano la mató. Y él se enojó, ¿verdad? ¿Por qué? La lección es de que Dios le dijo, tú te enojaste porque la planta ya no está, si tú no tuviste ninguna fuerza en hacerla. Dice, y te compadeces de esa planta. ¿Cómo yo no me voy a compadecer de más de 120,000 personas y su ganado? ¿Por qué no he de compadecerme de ellas? Y es una gran lección, ¿verdad? Porque es más importante las personas que una planta. Pero eso lo hizo Dios para confirmarle, Sí. de que así como le da, le quita. Y es lo que debemos de entender nosotros, todo el tiempo. Que así como nos da, Él no lo puede quitar. Todos siempre debemos estar con la fe en Él. Yo quisiera que ustedes, cuando tengan tiempo, puedan leer los libros de la primera de Reyes y la segunda de Reyes, ¿me entiendes? Y ustedes van a mirar, mejor el Crónico también, ¿me entiendes? Y ustedes van a mirar ahí como Dios mandó a la gente esas a que le hicieran cosas malas a la gente de Israel. ¿Por qué? Porque Dios, una cosita que le voy a decir, no, es que Dios, cuando las personas no le hacen caso, Dios los castiga. Pero usted no se recuerda cuando en Génesis, cuando Dios mandó el diluvio, que le dijo a Noah que construyeron una barca, y entonces Noah se metió en el lugar de ese. Entonces cuando eso pasó, que Noah salió, Dios le dijo a Noah, yo no voy a destruir más a los animales y a las personas cuando ellos hagan algo malo. Yo no voy a destruir más a esas personas, así como yo lo hice. Entonces, Dios siempre es bueno, pero Él debe castigar a las personas que cometen errores, que cometen pecados. Entonces, de la forma que Dios empezó a castigar a las personas que cometían pecados, que mandaba a otras personas que eran más malas que ellas, para que
lo pusieran en cautiverio. Y eso lo vino haciendo a través de todo el Viejo Testamento y también en el Nuevo Testamento, que los romanos también hicieron todo eso. Lo pusieron todo en cautiverio. A todos los ponían en cautiverio cuando ellos no hacían las cosas que Dios quería. Entonces Él dijo de que Él no iba a destruir más nunca a los animales, ni a las plantas, ni a las casas. Eso lo pueden ver en el libro de Génesis, cuando Noé salió de la barca esa que había hecho. Y en esta clase que he dado hoy, me ha gustado mucho porque me ha enseñado a mí a cómo poder vivir y cómo puedo yo tratar la manera de enseñar a las personas que quieran conocer a Dios. Y si usted quiere conocer a Dios, porque hay muchas personas de que sí, tienen muchos conocimientos bíblicos y saben mucho acerca de la Biblia, pero no conocen a Dios. Para conocer a Dios, uno tiene que hacerle caso a lo que dice la palabra. Entonces, si usted hace caso a lo que dice la palabra, usted sí conoce a Dios. Pero si usted no le hace caso a lo que dice la palabra, usted no lo conoce. Usted sí sabe lo que dice leer, pero no lo conoce. Y eso es una cosa de que nosotros debemos de tener en cuenta. Entonces voy a terminar esta clase de hoy